Cordial saludo, querido profesor. En esta ocasión me encuentro grabando un video por el medio de Meet para la materia de Geografía Física de Colombia, de acuerdo a las necesidades que está presentando el eje 1. Entonces, en este caso voy a hacer una muy breve presentación. Voy a presentar por acá. Listo. Bien, entonces la geografía, el eje 1 nos pide hacer una recopilación de grandes autores, de grandes eruditos a través de la historia de la humanidad que han hecho aportes a esta ciencia social que es la geografía. De manera muy precisa nos pide que, que hablemos sobre los grandes pensadores de la geografía. Bien, entonces uno de los primeros y uno de los considerados padres de la geografía es Heródoto, considerado como el padre de la historiografía. Fue uno de los primeros en realizar relatos razonando. Asimismo, realizó múltiples viajes en los que fundamentaría la historia occidental, como por ejemplo el relato entre las guerras médicas, que son los conflictos entre Grecia y el Imperio Persa. De igual forma, realizó resúmenes etnográficos, geográficos, políticos y culturales de la época, es decir, que realizó grandes aportes a las ciencias sociales, no solamente en la geografía, sino también en la historia. Continuamos también con Estrabón. Realizó múltiples textos explicando la etnografía del mundo occidental, aprovechando la paz romana para ello, ya que vivió en el Imperio Romano. En el proceso explicó descripciones regionales del mundo conocido. También considerado uno de los padres de la historia de la geografía. Al-Idris, que fue un geógrafo muy famoso, sobre todo porque fue uno de los primeros en confeccionar un gran mapa mundi orientado en el sentido inverso, que es actualmente muy utilizado no solamente por los geógrafos, sino que también en el campo de la pedagogía y la educación. Por ello, es muy importante y es considerado uno eh, de los ponentes más importantes en la historia humana, en el campo de la geografía y en general de las ciencias sociales. Carl Ritter, que ya es una persona mucho más conocida en la cultura popular y en la actualidad, considerado como el padre de la geografía moderna, junto con Humboldt, que ya más adelante lo vamos a ver. Explicó la relación entre el medio físico y la vida del hombre, enfocándose en procesos humanos históricos y en la vida social del ser humano. Es decir, el cambio más significativo que hay en la geografía moderna es que también implicó las acciones humanas en el campo que rodea. No solamente se basaba en un medio físico y biológico, sino que también pues interactuó con el ser humano y su interacción social, antropológica, sociológica y cultural en el medio que lo rodea. Entonces, por ello fue muy importante Ritter. Y por último, de una de las más eminencias de la geografía moderna, que es Alexander von Humboldt, un prusiano que creó la corriente Humboldt, que explicando una serie de fenómenos naturales en sus diversos viajes. Asimismo, también redescubrió América, haciendo valiosos aportes a la geografía moderna. Eh, como tal, Humboldt junto con Carr redescribieron la geografía estableciendo las bases de la geografía moderna y establecieron pues los estudios para la geografía que se maneja en la pedagogía actual. Entonces son muy importantes en estos campos y, y bueno, realizaron grandes aportes todos ellos en distintas épocas de la historia, pero que sentaron las bases de la geografía moderna y de esta importante rama de las ciencias sociales. Asimismo, el eje 1 nos pide responder la pregunta ¿por qué es importante aprender de la geografía actualmente? Yo considero que la geografía como ciencia social es una del, de las ciencias sociales de suma importancia para entender los fenómenos geólogos, sociales, etnográficos, sociológicos que pueden poseer una sociedad. Por ende, es de suma importancia que las futuras generaciones comprendan la importancia, para la redundancia, de la geografía y todas sus ramas en los campos de la ciencia moderna. No solamente debemos limitarnos al concepto o a la descripción ortodoxa que nos brindan en las instituciones educativas sobre la geografía, sino que debemos ir más allá, pues la geografía también abarca campos como más allá de las ciencias sociales, por ejemplo, la geología,
la biología, las ciencias naturales, puesto que se entrelaza. La geografía es una ciencia muy amplia y entrelaza muchas ramas de los saberes humanos. Por ende, es demasiado importante, es de suma importancia las ciencias sociales y la geografía, que es la que estamos tratando en este momento. La geografía no solamente, como dije antes, se limita a describir los espacios de la Tierra, ¿sí? Sino que también comprende la interacción del ser humano y de todas las formas de vida que habitan en el planeta y su interacción con el entorno, en especial el ser humano como ser racional y consciente de sí mismo, pues ha establecido una serie de fenómenos sociales que implican de una u otra manera la participación ya sea nociva o positiva del medio ambiente, que es lo que estamos viendo en la actualidad con todo lo que está pasando y el apogeo del calentamiento y demás. Entonces, es muy importante que comprendamos esto y que no llevemos a los espacios educativos ese concepto básico y ortodoxo que a nosotros nos enseñaron de la educación clásica. Es importante que llevemos más allá de la interacción del hombre con su ambiente y de todas las ramas de la geografía que componen en sí misma pues, la geografía. Todo esto es muy importante que lo llevemos a los espacios educativos y a las aulas. Entonces, muchas gracias por escucharme. En realidad el eje 1 pide una presentación muy breve, pide una de un minuto, pero realmente hacer una presentación de un tema complejo de un minuto es difícil. Y no quise hacerlo como lo piden, que pedían como una serie de redes sociales como TikTok, no quise hacerlo así, quise hacerlo de una manera más pedagógica, más breve, más concisa y representando lo que yo considero como una línea de tiempo de eruditos de la geografía que fueron muy importantes en sus aportes a la geografía y a las ciencias sociales en general y a los campos humanísticos y de saberes humanos. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación. Agradezco mucho, profe, y cordial saludo.